sé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Hoy la espera terminarás. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Oh, en ti confiaré, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh, la noche acabará, dice la iglesia. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Y mi corazón te alabará. Oh, en ti confiamos, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh, tú siempre has sido fiel. Oh, dice la iglesia, yo sé que tú, oh, yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sí, Señor, sé que lo harás otra vez. Gracias, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andar.
que tú siempre has sido fiel y yo nunca olvidaré. Tú siempre has sido fiel. Oh. Señor, damos gracias por tus misericordias nuevas cada mañana, Señor, y por tu fidelidad, Señor, de generación en generación. Gracias porque hoy estamos aquí, Señor, como un pueblo, Señor, a tus pies, dándote a ti, Señor, la ofrenda de alabanza, Señor, y gratitud, Señor. Agradecido, Señor, porque tú has sido fiel, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, porque tus propósitos, Señor, se cumplen. Padre, gracias. Padre, como un solo pueblo, aquí te damos toda la honra, la alabanza, Señor, el reconocimiento, porque solo tú eres digno de adoración, Padre. Tuyo es el imperio, la soberanía y el poder, Señor. A ti te he dado todo. Tú estás en todo, Señor. Tú eres el Dios que tiene el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser partícipes, Señor, como ovejas de tu prado, Señor, aquí. En cada lugar donde se levante un altar de adoración a ti, Señor. Te damos a ti la exaltación, Padre. Reciba esta ofrenda como olor grato, Señor, de tu pueblo. Gracias, Señor, porque, Señor, tú tienes unos propósitos de gloria en todo, Señor. Gracias por la iglesia, por las almas que están aquí presentes, por cualquier persona que ha llegado aquí, Señor, a ti sea la gloria. Gracias por traerlos, Señor, a tus atrios. Gracias, Señor, por ese amor ferviente, Señor, de fe, Señor, en tu pueblo, porque es tu Espíritu quien hace la obra, Señor. Te damos gracias por la victoria de Jesucristo, Señor, que nos ha redimido, Señor, y ha pagado el precio de la expiación por nuestros pecados, Señor. Y ahora estamos aceptos ante ti, Señor. Traemos a ti, Señor, esta plegaria, Señor, esta petición, Señor, con clamor y ruego, Padre. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. A ti te damos, Señor, el control absoluto. Ayúdanos, Espíritu Santo. Padre, te presento, Señor, a todos mis hermanos y aquellos que están atravesando pruebas, dificultades, Señor. Mira, Señor, como un faro, Señor, de luz, Señor. Padre, que alumbra, Señor, en el desierto, Padre. Un faro de luz, Señor, a las vidas de cada uno, Señor, de aquellos que te escuchan y que son sensibles al mover de tu Espíritu. Hoy, Señor, atráenos, Señor. Que tu palabra venga, Señor, Padre, con esa unción del Espíritu, Señor, para edificarnos, Señor. A ti te damos la gloria. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local. Gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor. Te damos gracias por la pastora Yolanda, por nuestra hermana Alicia, por el ministerio de intercesión, Señor, y por cada ministerio, Señor. Mira el ministerio de alabanza, Señor. Te damos gracias por los siervos que tú estás levantando aquí, Señor. Gracias por la obra del Evangelio de Jesucristo, Señor, para estos tiempos, Señor. Gracias por redimirnos y prepararnos, Señor, para ser agentes, Señor, tuyos, Señor. Luz en medio de las tinieblas, Señor. Padre, faros, Señor, donde estemos, Padre. Sal y luz de la tierra, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, para que hoy podamos, Señor, recibir tu exhortación, tu enseñanza, Señor, y podamos estar un espíritu enseñable, Señor. Gracias, Señor, porque tu paciencia para con nosotros, Señor, nos mantiene firmes.
anclados, Señor, en la fe, en la esperanza de Jesucristo. Gracias por cada vida, Señor, aquí presente, por aquellos que no están, Señor. Gracias por la pastora, Señor. Gracias por cada hermanito, Señor, aún aquellos que están en el anonimato, Señor, pero que trabajan bajo la dirección de tu obra, Señor, la obra de Jesús, Señor. Gracias, Señor, Padre. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que el Evangelio siga, Señor, Padre, avanzando, Señor, porque es la única solución, Jesucristo, Señor, a las naciones, Señor. Es la única solución a las familias, Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos hacer nada si no es contigo, Señor. Oh, Espíritu Santo, glorifícate una vez más. Derrama esa unción fresca, Señor, sobre tu siervo que traerá la palabra, y que podamos salir fortalecidos en el Espíritu, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, edificándonos los unos por los otros, Señor, soportando las pruebas los unos por los otros, como esa iglesia beligerante de Jesucristo, Señor, firme, Señor, Padre. Oh, mi Dios Santo, a ti te damos la honra y la gloria, Padre. Glorifícate en cada persona que haya venido, en cada necesidad, Señor. Sé tú propicio, Señor. Tú eres suficiente para nosotros. Sé tú obrando, Señor, en cada vida. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, hermanos, buenos días nuevamente. Es un privilegio muy grande, como siempre, el que la pastora me invite a compartir con ustedes la Escritura. Espero en esta mañana, con la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, poder edificar vuestras vidas a través de la Escritura. Pero antes de entrar en el tema, hermanos, quiero instar a los hermanos a esta semana que ha estado anunciando David y su esposa, el campamento de verano, para que traigan a sus nietos, a sus hijos. ¿Y por qué le digo esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Adriana, tanto Adriana como David y como Abel, pasaron por escuela dominical, fueron mis alumnos. Y mire, hermanos, en qué posición se encuentran ahora. Ya son líderes. ¿Explico? Lo que quiero decir es que tan importante es la escuela dominical y el campamento de verano, hermanos, que fíjense, Abel está sirviendo al Señor, David está sirviendo al Señor, Adriana está sirviendo al Señor, y otros hermanos que se fueron, que también pasaron por escuela dominical y ahora son ministros del Evangelio. Así que en esta mañana Santiago también pasó por mi aula, el hijo, Belkis, imagínense. Yo creo que los jóvenes que pasaron por escuela dominical cuando yo llegué a esta iglesia en el año 85 ya tendrán pues entre 35 y 40 años. Y aunque no todos sirven al Señor aquí de forma ministerial, muchos están sirviendo allá en la comunidad. Son hombres de bien, tienen títulos, tienen profesión, y algunos hasta han inmigrado al extranjero. Así que en esta mañana yo les animo. Miren, me olvido de Ariel. Ariel también pasó por mi aula, escuela dominical. Entonces, hermanos, sí produce fruto. Como dice la Escritura, que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Fíjese que dice, establece la Escritura, y por el oír de la palabra. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo lo que oímos produce fe. Por eso es que la Escritura establece y dice, por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, lo especifica. ¿Sabe por qué? Cuando usted va al médico y le da una prescripción médica, usted cree que lo que el médico le está recetando le va a sanar y se va a poner bien. Eso es fe. Cuando usted se sube a un avión, particularmente en mi caso, que a mí no me gustan los aviones, yo me atrevo a creer que ese piloto, sobre todo si es joven, me da más miedo por el hecho de no tener tanta experiencia.
Y créanme, mis oraciones más serias, hermanos, de la vida han sido a 35,000 pies de altura en un avión. Pero yo me atrevo a creer que ese hombre, ese piloto, me va a llevar con bien al otro lado. Por eso es que dice, la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios, que es la fe certera, que no tiene error, ni está sujeto a fallos. ¿Ok? Así que en esta mañana vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque por la abundancia de tus bondades y de tus misericordias, bendito Dios, hoy tú nos has regalado un día más de vida. Agradecimos estamos, bendito Dios, porque tú nos has provisto más de lo que necesitamos y aún más de lo que esperamos. Y ruégote en el nombre de Jesús, Padre, que en esta mañana a través de tu palabra tú puedas sobreedificar nuestras vidas en el propósito eterno tuyo que te has previsto de antemano, bendito Dios. Porque como establece tu palabra, que toda la escritura es inspirada por ti y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y como el salmista decía, que tu ley es perfecta, que hace sabio al sencillo, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, bendito Dios, abra nuestras mentes y nuestros corazones para que el consejo de tu palabra caiga en terreno fértil y pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Ok, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a estar leyendo desde el capítulo 4, el último verso 25, y luego vamos a leer Mateos capítulo 5, versos 1 al 13. Y mientras usted busca su Biblia, cuando de los pasajes que le he dado, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema, sobre la felicidad. ¿Dónde se encuentra la felicidad? ¿Cómo alcanzarla? ¿Es realmente la felicidad una meta que debemos buscar o es un medio el cual nos ayuda a alcanzar logros en la vida? ¿Cómo hemos de vivir si realmente anhelamos ser felices o tener bienestar? Si usted se da cuenta, esta palabra bienestar es una palabra compuesta de bien y estar, de estar bien. ¿Cuál es el objetivo último de las bienaventuranzas? ¿Okay? ¿Qué dijo Jesús acerca de la felicidad en estos versos en particular que vamos a tratar en esta mañana? ¿Y qué principios dejó Jesús acerca de la felicidad? ¿Okay? Pero en esta mañana, como es un tema bastante amplio, hermanos, hoy día al menos vamos a tratar sobre qué es la felicidad, qué es lo que determina la felicidad, qué es lo que no determina la felicidad. ¿Okay? Y en la próxima vez que me inviten trataré de terminar este tema, o sea, cómo cultivar las actitudes que determinan al hecho de que seamos felices. Y vamos a estar hablando un poquito ahí sobre el Sermón del Monte. Y por último, en la próxima vez que me inviten, tratar de concluir con nuestro modelo que es Jesucristo. ¿Okay? Así que vamos a leer. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y por favor, mantenga su Biblia abierta. ¿Okay? No la cierre. ¿Okay? Entonces dice la escritura en Mateos 4:25: y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateos capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese que está en tiempo presente. Verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y allí quiero hacer un paréntesis, hermanos, antes de leer el versículo 13 y 14. Solo dentro de este marco de las bienaventuranzas, las que ya hemos mencionado, puede darse el cometido de ser sal del mundo y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Quiero hacer un paréntesis para dejarles saber, hermanos, por qué Jesucristo utiliza el cuadro o la figura de la sal, como ya nuestro hermano nos decía previamente. Porque lo que hace la sal, el objetivo de la sal, hermanos, es preservar de la corrupción, de la descomposición. Pero también su objetivo también es el hecho de dar gusto, ¿no? Y sobre todo, hermanos, en el tiempo de Jesús tenía un valor incalculable. Es más, la palabra salario viene de sal. A muchos de los soldados romanos se les pagaba, ¿qué cosa? En sal, su equivalente en sal. O sea, el hecho de darle valor a la vida, ¿ok? Entonces, hermanos, si usted se da cuenta en Mateo 4:25, la audiencia de Jesús era extensa y era diversa. Fíjese lo que el verso dice, ¿okay? Y le seguía mucha gente. Y entonces comienza a nombrar, dice, de Galilea, de Decápolis, que están hacia la zona norte de Palestina. Y a ella están ligados otras 10 ciudades, porque de allí viene ese nombre de Decápolis. Dice de Jerusalén, que está en el centro de la Palestina antigua. Y dice de Judea, en la zona sur de Israel, y del otro lado del Jordán, de la zona este. ¿Okay? Al oeste tenían el mar. O sea, la audiencia de Jesús era extensa y era diversa, hermano. O sea, a Jesús acostumbraba a seguirle mucha gente. Ahora, hermanos, como les dije al principio, el tema que vamos a tratar en esta mañana es acerca de la felicidad, el anhelo o el deseo más grande que todo ser humano tiene. Si yo le preguntara esta mañana ¿quiénes no desean ser felices?, estoy casi seguro que ninguno levantaría su mano. Pero si yo en esta mañana le pregunto ¿cuántos de ustedes anhelan ser felices todo el tiempo?, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todos en la audiencia levantarían las manos. ¿Okay? Ese es el deseo más anhelado y profundo que todo ser humano tiene aquí en esta vida. Es más, hasta hace poco celebramos el 4 de julio celebramos en este país la independencia de los Estados Unidos. Y la independencia de Estados Unidos, que se logró en 1776, si no me equivoco, está fundamentada sobre una declaración. Y esa declaración, hermanos, pronuncia que todo hombre tiene ciertos derechos que son inalienables, que no se los puede quitar nadie, ni siquiera un rey o cualquier otra persona. Y estos derechos inalienables, hermanos, tienen que ver primero con la vida, la libertad, y la última dice la búsqueda de la felicidad. Pero, hermanos, ¿qué significaba la búsqueda de la felicidad en la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Para Thomas Jefferson, la búsqueda de la felicidad era la búsqueda de una vida con sentido, una vida que vale la pena vivirla. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque antes de hablar sobre la perspectiva bíblica, la óptica de la Biblia, yo quiero hablarles un poquito sobre la óptica secular o la perspectiva secular. Por ejemplo, ¿qué opina el séptimo arte acerca de la felicidad? ¿Cuál es su perspectiva? O mejor dicho, cómo Hollywood la proyecta. Hermanos, hasta hace un par de meses, estoy seguro, yo vi una película que su título es La búsqueda de la felicidad, The Pursuit of Happiness.
protagonizada por Will Smith. No sé cuántos la han visto. Y para el que no ha visto, hermanos, déjele hacerle un resumen de esta pequeña película. Esta película trata sobre la biografía de un empresario, Chris Gardner, que por causa de su estado financiero crítico pierde su esposa la abandona y él se queda al cuidado de su mejor hijo. Y cierto día, mientras deambulaba por las calles como vendedor, se encuentra con un individuo que se baja de un auto moderno, bien vestido, con un rostro radiante y una sonrisa en la boca. Y él le pregunta, dice, ¿cómo es que ha conseguido el estatus que proyecta? El de aparentemente irle bien en todas las cosas. Y el individuo le dice que no es difícil llegar allí si busca enrolarse en un curso de una empresa que trabajaba con la bolsa de valores, y que si al final del curso él resulta ser el mejor de la clase, la empresa le extendería el contrato de trabajo. El drama de la película se centra, hermanos, en el esfuerzo denodado y casi titánico que este hombre hace para cumplir con sus responsabilidades o sus quehaceres diarias, cuidar de su hijo, ¿no? Y llegar a tiempo a clases, al curso, para poder conseguir al final un título y al menos tratar de conseguir un empleo. Hermanos, acompañado de su pequeño hijo, pasa penurias, duerme en la calle, duerme en casas de auspicios para indigentes o desamparados. Al final de la película, hermanos, el individuo termina el curso, resulta ser el mejor de la clase y se le extiende a él el trabajo en la empresa. Y el presidente de la empresa le pregunta si ha sido fácil y él le dice, no ha sido fácil, y las lágrimas ruedan por sus mejillas. Hermanos, esto se ve al final de la película. Este hombre no solamente alcanza a conseguir un buen trabajo, pero vende unas acciones multimillonarias y alcanza al final el tan anhelado sueño de conseguir riquezas. Para Hollywood, la felicidad, hermanos, como así se titula la película, la búsqueda de la felicidad se resume en el hecho de tener éxito financiero. Así lo definen. Pero para los hombres de ciencia, hermanos, ¿cuál es la perspectiva de los hombres de ciencia? Se encuentra en la capacidad de que nuestro cerebro, hermanos, pueda producir mucha dopamina, mucha serotonina. El hecho de que cosas estas son las hormonas que tienden a tranquilizarnos y a darnos sensación de paz y de tranquilidad. En otras palabras, la felicidad para el hombre de ciencia está en saber controlar nuestra mente. El consejo secular, hermanos, ¿cuál es su perspectiva? Del consejero, del psicólogo, del médico. Hasta hace poco, hablando con el hermano Gonzalito, que se congregaba aquí, que es enfermero, y preguntándome sobre qué carrera ha determinado mi hija Daniela seguir, yo le digo, bueno, aún no se ha definido. Por un lado le gusta la psicología y por otro lado tiene cierta inclinación hacia las leyes. Entonces Gonzalo me dice, mira, si va a estudiar psicología, dijo, es una carrera con mucho futuro, por la sencilla razón de que las enfermedades de la mente se han proliferado de tal manera que los psicólogos ahora no dan abastos. La enfermedad de este momento, hermanos, tiene que ver con las enfermedades de la mente, la depresión, la ansiedad. La gente ya no está tanto yendo a los hospitales, aunque sí va por enfermedades físicas, pero más por enfermedades de la mente, los antidepresivos. ¿Okay? Para el consejero, para el psicólogo y para el médico, ellos nos dicen, dedica tu tiempo libre a actividades que saben que son fuentes que te producen felicidad en la vida. Y si no te dan felicidad, prueba otra más, una nueva receta, lee un nuevo libro, pasa tiempo de calidad con alguien que amas. Y esa es la opinión que nos da el consejero, el psicólogo y el médico con respecto a la felicidad. Pero hermanos, yo quiero leerlos en esta mañana un poema que me llamó mucho la atención siendo estudiante secundaria en mi país, y quizás muchos de ustedes lo han leído. Quiero leerles parte de este fragmento porque prácticamente muchos de nosotros nos vemos reflejados en este poema. Este poema lo escribió, hermanos, Juan de Dios Pesa.
es un escritor mexicano. Y el título de este poema, hermanos, se llama Reír llorando. Y esto, hermanos, trata la historia de un payaso. Dice, y le voy a leer parte del fragmento. Dice: viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas de la melancolía, hermanos, en las noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su melancolía en carcajadas. Una vez ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío, y este hombre le dijo: sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan ni nombres ni mi suerte, en una eterna melancolía muriendo vivo, le dijo este hombre al médico. Entonces el médico le dijo: viajad y os distraeréis. Entonces el hombre le dice: tanto he viajado. El médico le responde: las lecturas buscad. Y el hombre le responde: tanto he leído. El médico le vuelve a decir: que os ame una mujer. Y el individuo le dice: sí soy amado. El médico le responde: un título adquirid. Y él le responde: noble he nacido. El médico le dice: pobres seréis quizás. Y el individuo le responde: tengo riquezas. El médico le vuelve a decir: ¿de lisonjas gustáis? Y el individuo le responde: tantas escucho. El médico le vuelve a decir: ¿qué tenéis de familia? Y él responde: mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Le dice el médico: mucho, mucho. Y el médico le dice: ¿de vuestra vida actual tenéis testigos? Y el individuo le dice: si más no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. El médico le dice: me deja agregar el médico perplejo: vuestro mal y no debe acobardaos. Tomar hoy por receta este consejo: solo viendo a Garrick podéis curaros. Garrick era un payaso, hermanos, al cual las multitudes iba a ver, aquellos que estaban llenos de melancolía. Y el médico le dice: sí, a Garrick. Y este individuo le responde: el médico le dice: todo aquel que lo ve muere de risa, tiene una gracia arística asombrosa. Y el hombre le pregunta: ¿y a mí me hará reír? Y el médico le dice: sí, se los juro. Entonces este individuo le dice: ese payaso soy yo. ¿Se da cuenta, hermanos? Este hombre hacía reír a multitudes. Y el médico estaba, después de todos sus consejos, le asegura que este payaso iba a acabar con esta actitud sombría que tenía con respecto a la felicidad. Y él le dice: cámbieme la receta, porque ese payaso soy yo. Las religiones, hermanos, y sus perspectivas te dicen que te portes y cumplas ciertos mandatos, y así podrás evitar la culpa y tranquilizar tu conciencia. Pero ¿cuál es la perspectiva bíblica, hermanos, de la felicidad? ¿Para qué vino nuestro Salvador al mundo? Y hermanos, y a modo de repaso voy a mencionar unas cuantas, porque ya las he mencionado en anteriores ocasiones, pero me voy a centrar en una particularmente porque este es el tema de esta mañana acerca de la felicidad. Lo primero por lo que Jesús vino a este mundo, el tema que estamos tratando, hermanos, es para que seamos doblemente felices. Si usted se da cuenta, la palabra bienaventurado, como con la que comienza el Sermón del Monte, esa palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Pero ¿para qué otra cosa vino Cristo al mundo, hermanos? Y lo digo esto a modo de repaso. Cristo no vino al mundo, hermanos, para que la vida nuestra fuese soportable. Es decir, no me queda de otra.
O como acostumbramos a decir dentro del argot nuestro, ¿y aquí cómo está? Aquí en la lucha. Otros dicen, sobreviviendo. Pero la razón por la que vino Cristo es para que evitemos estas expresiones. Hermanos, la Escritura dice en Juan 10:10, no sé si el hermano lo podrá poner allí. ¿Qué dice Juan 10:10, hermanos? El ladrón no viene, ahí lo tienen, el ladrón no viene, ¿para qué? Sino para hurtar y matar y destruir. Fíjese lo que Jesús dice, yo he venido, para esto vino Jesús. ¿Ok? Léalo conmigo, hermanos. ¿Para qué ha venido Jesús? De acuerdo al verso, dígalo. Para que tengan vida. Y después dice, y para que la tengan en abundancia. Fíjese, primero Jesús vino a darnos vida. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios, hermanos, el capítulo 2, verso 1 establece que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Jesús no solamente vino a darnos vida, hermanos, vino a darnos vida en abundancia. Y esa palabra abundancia, hermanos, en el griego es la palabra perisas, que significa abundante, que excede a número, a medida, a rango. Significa, hermanos, hacer que sobreabunde, que sea excesivo, con la implicación de ser considerablemente más de lo que se espera. Esta palabra perisao, hermanos, lleva la idea de exceder las exigencias, de desbordar, de rebosar. Hermanos, la idea es desbordarse cuando como un río se desborda cuando tiene creciente. De esa manera, para eso vino Jesús, para darnos vida y vida abundante, que se desborde. La palabra ya bienaventurado significa doblemente feliz. En nuestras versiones en inglés dice blessed, pero yo prefiero leyéndola como doblemente feliz. ¿Para qué más vino Jesús, hermanos? Vino para que disfrutemos la vida a plenitud, o tengamos plenitud de vida. Colosenses 2:9 dice, no lo tiene que buscar, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en él. ¿Ok? Esa palabra completo, hermanos, es la palabra plerao en el griego, que significa llenar al máximo hasta donde ya no dé. De esa manera debemos visualizar la vida como Dios la visualiza. Ha venido, ¿qué cosa, hermanos? Para tengamos vida abundante. Ha venido para llenarnos de plenitud de vida, estar completos. ¿Para qué más vino Jesús, hermanos? Yo hablé hace unos pocos días, unas pocas semanas. Vino para que los afanes cotidianos de la vida no terminen por abrumarnos, atosigarnos y hacer que vivamos vidas tristes y miserables. Filipenses 4:6 dice, por nada, dice, estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas nos debemos afanar, hermanos? Por nada. Y estas escrituras, como yo les dije a modo de repaso, nos dan el antídoto contra los afanes. Si no sean conocidas, dice la escritura, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Sabe una cosa, hermanos? Esto da un sentido diferente, les dije en aquel día, a la oración. Porque la oración es el antídoto contra los afanes. La oración desata, hermanos, la tranquilidad y la paz de Dios, porque eso es lo que Dios nos dice en el verso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero ¿para qué más vino Cristo, hermanos? Vino para librarnos de nuestras ansiedades o temores. Primera de Pedro, no tiene que buscarle, 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Allí está, hermanos. ¿Y qué más dice? Para que los exalte cuando fuera tiempo. Y el verso dice, echando toda. ¿Cuántas son nuestras? Todas.
vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y se lo repito, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos, está en tiempo presente. Cuando usted se levante mañana, ese verso seguirá diciendo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nazcan sus hijos, estará en tiempo presente, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada día que usted se levante, Dios está al cuidado de usted. Ok, hermanos, pero ¿para qué también vino Cristo? Y esto casi es lo que más resaltamos de la venida de Cristo. Vino no solo para llevar nuestras enfermedades, sino también, ¿qué cosa? Sufrió nuestros dolores. Ok, la provisión para nuestra sanidad, hermanos, se encuentra en el sufrimiento de Jesús. Por su llaga, establece la Escritura, que está en tiempo pasado. Nosotros, está en plural, eso incluye a usted, a usted, a usted. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4 dice, hermanos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Está en plural, no una enfermedad. Por eso es que el salmista decía que es Él quien sana alguna de nuestras dolencias. ¿Eso dice la Escritura? No, dice, Él es quien sana todas nuestras dolencias. Dice, llevó Él nuestras enfermedades en plural y sufrió nuestros dolores, también está en plural. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. El verso 5 dice, más. No sé si está el verso 5 allí. ¿Usted se da cuenta la palabra más allí? Fíjese, hermano, no tiene tilde. ¿Por qué? Porque la palabra más sin tilde, hermanos, es una conjunción adversativa. Se lo voy a decir en castellano. Se emplea, hermanos, o se utiliza en la gramática para contraponer un concepto o una idea. Lo que está haciendo el profeta es aclarar el motivo del sufrimiento del Mesías. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque todo el mundo sabe. No hay persona alguna que no sepa que Jesús fue crucificado en una cruz. Pero nadie, hermanos, entiende el porqué del sufrimiento y la muerte del Mesías. Por eso es que el profeta dice más, para contraponer que simplemente eso le pasó a Jesús, pero explica la razón por la que Jesús fue a la cruz. Y el escritor dice, más el herido, literalmente es atravesado, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese que la palabra llaga está en singular. Jesús se hizo una llaga. Y hermanos, y cuando usted ve la película, es más, el profeta Isaías dice que no veremos en Él hermosura alguna. ¿Sabe por qué? Porque el flagelo, hermanos, que Jesús recibió, prácticamente la piel se lo arrancaron. Y tiene explicación. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo en esta nueva dispensación, y hablando tanto en el libro de Efesios como en el libro de Colosenses, dice, vestidos del nuevo hombre. Jesucristo ha provisto para nuestra naturaleza caída, desfigurada y molida, hermanos, por los soldados romanos, para que podamos anhelar tener una nueva vestidura. Esta vestidura, dice, este hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y entonces, hermanos, todas estas cosas Jesús vino aquí a la tierra mientras estemos en este peregrinar. Pero también Jesús vino, hermanos, para darnos vida eterna. Juan 11:25 le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y al igual que Jesús, hermanos, yo te pregunto, ¿crees tú esto, hermano? ¿Lo crees de verdad? Entonces, ¿pero qué dijo Jesús acerca, hermanos, del tema sobre la felicidad? Ahora sí vamos a volver
a las bienaventuranzas. Lo que he tratado de plasmar, hermanos, en este tiempo que hemos estado hablando, es la perspectiva secular acerca de la felicidad. ¿Dónde encontrarla? Pero ¿qué dice Jesús acerca de la felicidad? ¿Cuál es la perspectiva o la postura de Jesús acerca de este tema? Y entonces vamos a volver a Mateos capítulo 5, verso 1. ¿Ya lo tiene, hermanos? Abra su Biblia. Mateo capítulo 5, verso 1. Dice: viendo a la multitud. Nótese nuevamente, hermanos, que cada vez que los evangelios hacen referencias a una multitud, no tanto se refiere a cientos, sino a miles. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000, el evangelio de Juan dice que le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía sanando a los enfermos. Entonces dice Jesús que subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Fíjese, el evangelio de Mateo, si me da un minuto, hermanos. Gracias, hermano. No, tengo aquí, gracias. Si se fija en los versos leídos en Mateo capítulo 5, hermanos, Jesús también subió al monte y se sentó allí, con la única diferencia que esta vez iba a alimentar el alma de sus discípulos. Aquí se sube al monte y luego desciende para dar de comer a 5,000 personas. Dice, y era tanta la multitud que la escritura dice en el verso 5 de Juan capítulo 6, no tiene que buscarlos, dice: cuando Jesús alzó sus ojos. Generalmente cuando nosotros usamos esta postura, hacemos uso de esta postura, es para poder distinguir lo más lejos que puedan visualizar nuestra vista. Jesús dice que alzando sus ojos, dice que vio que había venido a él gran multitud, al extremo que cuando Jesús dijo que les dieran de comer, Felipe dijo: ni 200 denarios bastaría para dar de comer a esta multitud. El denario, hermanos, era el salario de un jornalero. Un denario era el salario de un jornalero de un día. 200 denarios no bastaría para dar de comer a esta multitud. Seguro que estaríamos hablando hasta de 300 o 400 denarios. O sea, un año de trabajo aproximadamente para dar de comer a esta multitud. Y el verso 10 dice: y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Fíjese, la multitud que seguía a Jesús. ¿Sabe una cosa? Mateo completa lo que Juan no lo dice. Mateo dice que sin contar las mujeres y los niños. O sea que a Jesús le seguía, imagínense, hermanos, un grupo de 5, 7, 8,000 individuos detrás. Visualice eso en la mente, detrás de Jesús. O sea, ¿cuántas cuadras sería equivalente si podemos visualizar en cuadras en la actualidad? Ok, entonces, hermanos, eso es lo primero de notar en Mateos. En el verso 1 dice: viendo la multitud. Por lo tanto, la multitud que seguía a Jesús era extensa. Entonces, otra cosa de notar, hermanos, es que la palabra bienaventurado, ya se los dije, se repite 9 veces en estos 11 versículos. Yo les dije en una ocasión que cada vez que se repite algo es porque Dios desea o expresa que es de vitalidad o de suma importancia. 9 veces se repite la palabra bienaventurado. Es la palabra que más se repite en estos 11 versos. Viene siendo más o menos entre un 82 y un 83% en estos 11 versos. Lo importante y lo determinante que es esta palabra. Esta palabra, hermanos, bienaventurado, en el griego es la palabra makarios, que significa, ya se los dije, doblemente feliz. Okay. Y en esta mañana yo hago un paréntesis, hermanos. Cuando usted lea esta porción de la escritura, léala no como bienaventurado, sino doblemente feliz. Dígalo y menciónalo en voz alta. Acostúmbrese a leer la escritura en voz alta.
que sus oídos lo escuchen. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque lo que usted interioriza en su mente va a determinar la calidad de vida que usted y yo queremos vivir. Ahora, los judíos, hermanos, suelen leer las escrituras en alta voz. ¿Por qué? Porque es un mandato que Dios le dio. En el libro de Josué, en el capítulo 1, no tiene que buscarlo, Dios ordena a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Okay? Él tenía que hablar la escritura. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los estudiosos de ahora, ¿no?, los que estudian la mente, particularmente la neurociencia, ha descubierto esto hasta hace poco, que nuestra voz interior, hermanos, ha de marcar nuestro derrotero o nuestro norte en la vida. Hermanos, pero ¿sabe una cosa? Dios ya lo había dicho allá a Josué, hace más de 1400 años antes de Cristo. ¿Cuál es la premisa de la neurociencia, hermanos? Que nosotros debemos hablarnos audiblemente, no interiormente. ¿Ok? Debemos disociarnos, o sea, es decir, separarnos de nosotros mismos y de nuestras emociones. Es decir, yo me hablo a mí mismo, y le voy a poner un ejemplo. Yo voy a una entrevista, entonces esto es lo que dice la neurociencia, yo me hablo a mí: Jorge, no tengas miedo a la entrevista, te va a ir bien, inténtalo. Eso es lo que dice la neurociencia, que yo me disocie, que me hable a mí mismo. Pero, hermanos, hay una diferencia entre el hablarme a mí mismo y el hablar de Dios. Ahora usted entiende por qué Dios le dijo a Josué que hablara la escritura. Que cuando yo me hablo, hermanos, ¿no?, yo no me hablo a mí mismo. Lo que yo hablo, ¿qué cosa? Es como si Dios a través de la escritura estuviese hablándome a mí mismo. A través de su palabra está dictaminándome la clase de vida que Él quiere que yo viva, y esa vida no está sujeta a errores. De allí que le voy a leer el verso, hermanos, en Josué 1, versículos 8 en adelante. No tiene que buscarlo. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que le está diciendo: habla en alta voz, que tus oídos escuchen lo que tú estás leyendo, sino que de día y de noche meditarás en él. No solo basta, Josué tenía que pensar en ello, para que guardes, afianzarla en su mente, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ponerlo por obra sin alterarla o quitarla. Y entonces le dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No tiene margen de error y equivocación, el resultado está dictaminado por Dios, hermanos. En vez de hablarme a mí mismo, yo lo puedo, porque eso es frustrante, hermanos. Porque le digo, la mente positiva, por ejemplo, utiliza esta práctica de hablarse positivamente, pero cuando las cosas no se dan, entonces la frustración y la desesperación vienen. Pero ¿sabes una cosa? Pero cuando yo me hablo a mí mismo a través de la escritura, entonces los márgenes de error y equivocación están en niveles cero, diría yo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha dictaminado. ¿Okay? Dios lo ha dicho: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la palabra Macario se utiliza en la versión de la Septuaginta para describir los resultados de vivir correctamente. Otra cosa que es de notarse, hermanos, es, fíjese que Jesús, cuando comienza las bienaventuranzas, no comienza el sermón del monte describiendo en sí la ley o los mandamientos, sino que describe, ¿qué cosa? Actitudes que debemos tomar en nuestro diario vivir. Fíjese, verso 3 en adelante: bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, doblemente feliz los que lloran. Verso 4: doblemente feliz los mansos. Doblemente, si usted los lee, hermano, lo que está Jesús enseñando son actitudes. Por lo tanto, hermanos, la felicidad no es una meta,
sino qué cosa es, son actitudes que deberíamos de tomar delante de Dios y frente a las circunstancias adversas de nuestro diario vivir. Desde la perspectiva de Jesús, hermanos, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está la felicidad? O el hecho de ser doblemente feliz, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el Evangelio. Está en las actitudes que tomamos frente a las circunstancias de la vida. ¿Sabe lo que dijo el escritor Charles Swindoll, hermanos? Dijo: la vida es un 10% de lo que nos ocurre y un 90% de cómo reaccionamos ante ello. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús dijo: bienaventurado los pobres en espíritu, lo que estaba diciendo es la actitud que nos hace doblemente felices. ¿Cuál es esa actitud? El ser pobre en espíritu. Eso es lo que determina nuestra felicidad. Les dije que en la próxima vez que la pastora me invite, voy a tratar de ver cómo cultivar estas virtudes. Ahora, pero también Jesús dijo ¿dónde no está la felicidad en esos versos? Si usted lee el Sermón del Monte, hermanos, usted se va a dar cuenta que no hace mención alguna ni a cosas ni a individuos, sino la felicidad está en actitudes. Ahora, hermanos, no dice bienaventurados, no, o doblemente felices los que tienen riquezas. Yo les decía a mis muchachos de escuela dominical que cuando una persona, por ejemplo, busca un compañero en la vida y pretende que al casarse va a encontrar la felicidad, se equivoca. Porque Jesús enseña en el Sermón del Monte que la felicidad no está determinada ni por cosas, ni por segundas, ni por terceras personas, sino por actitudes que son principios que rigen y gobiernan el reino. Jesucristo, cuando habló el Padre Nuestro, ¿qué cosa dijo acerca en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. De acuerdo a lo que está diciendo la Escritura, ¿dónde está el reino de los cielos? Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad. El reino de Dios se establece donde la voluntad de Dios se cumple. Por eso que la primera bienaventuranza dice: bienaventurados o doblemente feliz, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es en tiempo presente el reino de los cielos. Hermanos, usted no necesita llegar al cielo para experimentar la vida que Dios nos ha dado. Es aquí, está en tiempo presente, porque de ellos es, no dice será, dice es el reino de los cielos. ¿Cuál es el craso error, hermanos, que nosotros cometemos? Buscar la felicidad en cosas, y ellos suelen convertirse, hermanos, en nuestras metas o lo que da sentido a nuestra existencia, la razón por la que vivimos. Por lo tanto, hermanos, la felicidad, como ya lo dije, no está determinado. Si pensamos que al cabo de alcanzar, por ejemplo, logros personales, académicos, tener un status quo, seremos felices. Logros personales, hermanos, como el hecho de tener riqueza. Fíjese, no sé si usted escuchó el noticiero, de que una persona muy prominente aquí en Miami se quitó la vida. Su fortuna alcanzaba aproximadamente $350 millones. Se quitó la vida. Jesús no dijo que doblemente feliz es aquel que tiene riquezas. Es más, él dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabe una cosa? En Marcos 16:17, no lo busque, se acerca a Jesús un hombre. Dice que vino corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese que este hombre había sido diligente, reverente, respetuoso y hasta bien intencionado. Y Jesús le dice: ¿tú conoces los mandamientos? Y este joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sabe una cosa?
Jesús le dice: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Hermanos, podemos tenerlo o pensar que lo tenemos todo, pero Jesús le dijo: este hombre era extremadamente rico. Pero Jesús le dice: una cosa te falta. Podemos pensar, hermanos, que lo tenemos todo en la vida, pero si nos falta esa sola cosa que menciona Jesús, no tenemos nada. En otra ocasión, hermanos, esta otra expresión, una cosa es necesaria, ¿se acuerdan de la historia de Marta y María? Dice la historia que Marta la recibió en casa y que ésta tenía una hermana que se llamaba María, el cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Dice: pero Marta se preocupaba, dice la escritura, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Jesús dijo, al joven rico le dijo: una cosa te hace falta, y a Marta le dice: una cosa es necesaria. Hermanos, Marta estaba tan cerca de Jesús, pero tan lejos a la misma vez. Tan ocupada por servir, pero tan ausente a la misma vez de la presencia de Jesús y sus palabras. Hermanos, podemos tener logros académicos, una profesión, logros sociales, alcanzar un renombre o un status quo en la sociedad. Pero hermanos, corremos detrás de estas cosas y cuando las conseguimos muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que seguimos estando vacíos. Y aquí hago una aclaración, hermanos. Yo no estoy haciendo un voto a la pobreza. Yo no estoy diciendo que estas cosas son malas, pero lo que estoy diciendo, hermanos, que si hemos tratado de ver la vida desde esta perspectiva de logros personales, de logros académicos, tratando de alcanzarlos, hermanos, cuando las alcancemos encontraremos que seguiremos estando vacíos. Porque otra vez, Jesús en el Sermón del Monte dice que es doblemente feliz el que toma actitudes frente a las circunstancias del diario vivir. No dice que es feliz cuando consiga cosas. ¿Ok? Entonces, hermanos, yo no digo que estas cosas sean malas. Yo no estoy diciendo que no mande a su hijo a la universidad. Yo no estoy diciendo que no se esmere por sacar adelante su trabajo, su empresa. Pero no ponga su vida en estos términos si piensa que haciendo estas cosas o logrando estas cosas va a ser feliz. Una vez entrevistaron a Rockefeller en el Senado y a Rockefeller le preguntaron cuánto era suficiente. Rockefeller fue uno de los hombres más ricos de la tierra en su época. Le preguntaron que cuánto era suficiente y él dijo 1 millón más. O sea, nunca se termina uno de saciar. Y hermanos, y les dejo, si me dan 5 minutos, ya termino. Quiero hablarles un poquito sobre la experiencia del predicador en el libro de Eclesiastés. El libro, hermanos, de Eclesiastés se singulariza por tener 2 expresiones: vanidad de vanidades y bajo el sol. Esta palabra vanidad ocurre 37 veces en el libro de Eclesiastés y bajo el sol ocurre 29 veces. Eclesiastés puede considerarse una apología dirigida a las personas cuya visión, hermanos, no va más allá de lo que está debajo del sol, la vida secular. El autor demuestra la vanidad de la filosofía que abrazan y subraya la futilidad del materialismo y de una vida sin Dios. La idea principal del libro es: el hombre sin Dios no es nada. Y la razón por la que escribió el rey Salomón este libro es para advertir a otros a no pasar por lo que él pasó. Fuera de Dios, la vida no tiene sentido. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, hermanos,
usted se encuentra que Salomón dice que no le negó placer alguno a su cuerpo. Se volvió un investigador, se volvió constructor. Y él dijo que todo eso es vanidad. Él termina el libro de Eclesiastés diciendo: el fin del mensaje es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Hermanos, lo segundo que menciona, ¿dónde no está la felicidad, hermanos? Y como se los dije, está en segundas o terceras personas. Fíjese la historia de Jacob. Jacob trabajó 14 años por la mujer que amaba. ¿Usted se imagina, hermanos, trabajar 14 años? Imagínense, ese era su salario. 14 años de trabajo. Pero fíjese, hermanos, ni la primogenitura, ni la bendición de su padre, ni la belleza de Raquel lograron llenar su vida de felicidad. Seguía siendo una persona vacía. La historia de Jacob, hermanos, se asemeja mucho a la nuestra. Pasamos buscando en cosas y personas equivocadas lo que la vida y las cosas no nos pueden dar. Por eso, hermanos, es que damos tumbos, porque no encontramos la realización, la felicidad y la plenitud donde nosotros creemos. ¿Qué es lo que entendió Jacob al final de sus días, cuando ya era prácticamente un anciano? Él entendió, hermanos, él entendió que Dios era el único que podía darle lo que tanto andaba buscando y anhelando en la vida: llenar ese vacío que ni la primogenitura, ni la mujer que tanto amó, ni la bendición de su padre pudieron darle. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Desde aquella experiencia que tuvo Jacob con Dios, la Escritura establece que Jacob nunca más volvió a caminar como caminaba antes. Hasta su nombre lo cambiaron. Todo por tener una experiencia con Dios. La mujer samaritana, hermanos, Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes no lo es. Imagínense cuántos. Ahora yo no sé, la Escritura no lo dice, si los maridos estropeaban a esta mujer, pero había tenido 5 y el que tenía tampoco era de ella. Y sabe una cosa, Jesús le hace una oferta y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, y estaba hablando del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ella le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y fue cuando Jesús le dice: llama a tu marido. ¿Sabe una cosa, hermanos? Jesús le dice: no va a haber nadie, no vas a encontrar marido alguno que te sacie tu sed. Vas a volver otra vez y otra vez y otra vez. Porque, hermanos, nada puede en esta vida hacernos feliz. No hay cosa alguna, no hay persona alguna que pueda llenar el vacío y que pueda marcarnos el derrotero de la felicidad. Muy por el contrario, Jesús establece en estos primeros versos de las bienaventuranzas que es doblemente feliz aquel que toma actitudes con respecto a las circunstancias de la vida. No erremos, hermanos, ni pensemos que la felicidad está al final del camino. Está en el hecho de tomar el consejo que Dios nos deja en las bienaventuranzas. En la próxima invitación que me haga, voy a entrar en el desarrollo de las bienaventuranzas y hablar sobre la virtud más importante, hermanos, que visualiza el reino de los cielos, que es el pobre en espíritu. Y en esta mañana, hermanos, yo concluyo con esto. Que si usted, hermano, ha estado corriendo detrás de logros personales, otra vez, no le digo que es malo, pero sabe una cosa, en esta mañana, no lo digo yo, lo dice la Escritura, usted siempre va a volver a tener sed. Nada ha de saciarle. Y la felicidad, hermanos, como lo establece Jesús, no es un lugar a donde debamos de visualizar al frente o allá al final del camino.
La felicidad, hermanos, está en el hecho de apropiarnos de las actitudes que Jesús nos señala en el Sermón del Monte. Como dijo, y repito, Chuck Swindoll, que 10% de lo que nos pasa en la vida es las cosas que enfrentamos en nuestro diario vivir, pero que el otro 90% está determinada por la actitud que nosotros tomemos frente a las Escrituras. Yo quiero extender una oración en esta mañana y recordarte lo que hemos hablado en esta mañana. ¿Por qué vino Jesús aquí a la tierra? En esta mañana hemos visto que Él ha venido para que seamos doblemente felices, que no tenemos por qué vivir en miseria. Lo otro que aprendimos en esta mañana, hermanos, es que las cosas y segunda y terceras personas tampoco nos dan la felicidad. Que yo debo hablarme a mí mismo a través de las Escrituras, porque ellas determinan el deseo y la voluntad de Dios de la clase de vida que Él anhela que yo viva. Si estás enfermo en esta mañana, también Él vino para sanar tus enfermedades, y eso incluye tus enfermedades físicas y aún las enfermedades de la mente. El hecho de poder dormir en paz, comiendo poco o comiendo mucho. El escritor, el salmista decía: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que en esta mañana, hermanos, si tienes alguna necesidad, dísela a tu Dios. Tus afanes, tus preocupaciones, tus inquietudes, tus deseos, tus anhelos. Y para aquel que está aquí y no ha conocido a Jesucristo, en esta mañana usted ha escuchado lo que Dios nos ha dicho: que la felicidad no es una meta, que no hay cosa alguna que pueda darle felicidad, que no hay persona alguna que pueda hacerla feliz. Es una determinación personal y voluntaria en aceptar lo que Dios ha establecido. Si tú estás en esta mañana y necesitas oración, ponte en pie y vamos a orar junto a ti. ¿Habrá alguno que no ha conocido a Jesucristo? Ahí está. Dios te bendiga, hermana. ¿Habrá alguno más que tiene necesidades? Yo voy a llamar en esta mañana a mi hermano para que venga a dirigirnos en esta oración y a la misma vez despide el servicio. Que el Señor los bendiga. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Hemos recibido la palabra del Señor. Amén. El Señor ha hablado a nuestras vidas y su palabra nos edifica. Esa palabra ha sido enviada con un propósito del Señor a nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Pongámonos de pie, por favor, para darle gracias al Señor por la administración de su Espíritu a través de sus siervos, ¿sí? Y la fidelidad a su palabra. Señor, te damos gracias en este precioso día, Señor. Este día de salvación, de gracia. Un día que tú hiciste, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, nos has ministrado, Señor. Y tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que he tenido un propósito de edificación a cada uno de nuestras vidas. Padre, que podamos, Señor, recibirla, un espíritu enseñable, Señor. Abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, y nuestra mente a la enseñanza del Espíritu, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Tú has hablado, Señor, y tú nos has dado, Señor, dice tu palabra, que
velemos en ello con toda perseverancia y súplica, y que tomemos, Señor, la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Y tu palabra ha sido enviada, Señor, con ese propósito. Padre, será prosperada para lo que tú lo enviaste. Te damos a ti las gracias, Señor. Venimos intercediendo, Padre, como iglesia, por esta hermana, Señor, que se ha puesto de pie y que ha sido sensible, Señor, el llamado, Padre. Presentamos su vida y la de cada uno de nosotros, Señor, una vez más, para que tú seas glorificado, Señor. Que continúe, Señor. Te damos la libertad absoluta a tu Espíritu para que nos siga ministrando, fortaleciendo, enriqueciendo, Señor. Y, Señor, preparándonos para toda buena obra, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tu provisión es suficiente. Tu provisión es lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos por aquellos que están atravesando enfermedades y dificultades, Señor. El poder de tu palabra, tu Espíritu Santo está con ellos, Señor, y tú es el único que puede sanarlo, restaurarlo, Señor. Y lo presentamos, Señor, a cada uno de todas estas personas, de todos estos hermanos, de todos estos conocidos, de todos estos familiares, Señor, que atravesan por diferentes vicisitudes, Señor. Y nosotros, Señor, unidos aquí en el poder de tu Espíritu, en la autoridad que tú has delegado a tu iglesia, Señor, en la unción del Espíritu Santo, Señor, declaramos a través de la sangre preciosa de Jesús, Señor, la victoria de Cristo, Señor. Sanidad, como decía nuestro hermano, vida en abundancia, restauración para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.